Buenos días, ¿qué tal? Lo de la pandemia a mí me tiene desconcertado porque ciertamente yo me encuentro como en familia, ¿no? Aquí hace ya muchos años que estoy y ahora no sé cuál fue la última vez, si fue previa, fue por YouTube, ya no me acuerdo, pero para mí siempre es un gozo estar aquí. Veo muchas personas, mucha gente, he visto muchos niños y eso es bueno. Hay sed de Dios. Lo que ha producido la pandemia nos ha afectado como iglesia. Hay muchas personas que se han quedado atrás en el sentido de que todos en mayor o menor medida hemos vivido situaciones de aislamiento en casa y ahora realmente muchas personas les cuesta volverse a reunir. Pero es verdad que Dios ha determinado que el ámbito donde una persona va a crecer es la iglesia, es la comunidad, y nos necesitamos. Y hay mucha diferencia. Entonces doy gracias a Dios por ello. Y voy a pedirle que me ayude, en este caso, a transmitir la palabra. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias porque todas estas situaciones que vivimos, tú también las usas y a veces parece que sea, en un sentido son juicio, pero en otro también es misericordia, porque nos hace ver que somos pequeños, que estamos necesitados, y cada vez que pasamos una crisis de cualquier tipo, pues hay esperanza para que muchos miren hacia arriba y digan, ¿hay un Dios? ¿Hay realmente un Dios? ¿Se puede encontrar? ¿Se puede conocer? ¿Se puede tener relación con Él? ¿Hay quien salve? ¿Hay quien escuche mi clamor desde lo profundo de mi corazón y mi anhelo, porque estoy angustiado en esta tierra y no hay quien me libre? Y yo te pido, Señor, que tú seas el libertador de muchas almas, de muchos corazones que te buscan y que aún no saben que tú eres el Dios que están buscando, Señor. Te pido que llegues a ellos con contundencia como un torbellino y sanes sus almas, los salves y los uses para tu gloria en el poco tiempo que queda para que vengas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues mirad, estos días pasados estuve meditando sobre un texto que... si nosotros escuchamos la palabra idolatría o ídolo, ¿vale? ¿Qué nos viene a la mente? ¿Qué puede venir, por ejemplo? Un cantante, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Trabajo. ¿Qué más? ¿He oído Messi por ahí? Muy bien. Muy bien. ¿No? O sea, y si pienso en la Biblia y pienso en idolatría, ¿cuál es la principal imagen que me viene a la mente? Dioses falsos. ¿Hay alguno que sea el becerro? ¿No? Esa es como la imagen que, de alguna manera, cuando pensamos en el ejemplo de idolatría que hay en la Biblia, el más evidente es el becerro de oro. Y curiosamente fue un ídolo, no de las demás naciones, fue un ídolo de Israel, ¿no? O sea que el ejemplo de idolatría en la Biblia, que queda más contundentemente representado, es justamente el que lleva a cabo el pueblo de Dios. Y estuve pensando, ¿no?, en toda la trayectoria, si os acordáis un poco, para volver a la historia. Tenemos el pueblo de Israel que lleva 400 años en la tierra de Egipto trabajando, y los nuevos líderes, el faraón en este caso, ya no conoce de dónde venía el pueblo de Israel, ya no conoce a José, y lo que hace es apretarles y dice, este pueblo está creciendo muchísimo, vamos a apretarles, y los esclaviza, de manera que la carga que llevan es brutal. Y empiezan a clamar a Dios. Y en ese clamor a Dios, Dios escucha. Y Dios elige a una persona, que es Moisés, y viene con su hermano Aarón para liberar al pueblo de Israel a través de muchas plagas. Y el faraón, dale que te pego, que no les deja ir, hasta que la última plaga tiene que ver con la muerte de los primogénitos. Y a partir de ese momento, el faraón se abre a dejar ir al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿no? Entonces, va huyendo, va andando y se acerca al Mar Rojo. Entonces, cuando se acerca al Mar Rojo,
¿qué sucede? Que claro, se encuentra en un callejón sin salida, porque se encuentra que hay un mar. ¿Cómo vamos a cruzar el mar hacia la tierra prometida? Y después oye como el sonido de caballos de guerra que vienen detrás. Y es que Faraón llega a replantearse, ¿pero cómo les hemos podido dejar ir al pueblo de Israel? Y se levanta con su ejército y les persigue. Así que estamos en un sándwich tremendo del pueblo de Israel que no puede pasar por el mar y ellos vienen detrás. Y hay una cosa muy interesante, esto es antes del capítulo 19, por si lo queréis leer en Éxodo, pero ahora no vamos a ver, que les dice Dios llegar se encuentran ante lo que es el Mar Rojo, y les dice, pero poneos mirando a Baal-Zephor. Baal-Zephor. Baal-Zephor era un ídolo que había justo en ese punto, pero es Baal, por lo tanto no era egipcio, era un cananeo, que era la tierra prometida donde iban. Así que ellos llegan, se encuentran el mar y les dicen, no, pero cuando estéis mirando el mar, no enfrentéis el mar, no os giréis, no enfrentéis al ejército de los egipcios, mirad hacia ese ídolo. ¿Por qué? Porque delante de ese ídolo yo voy a traer la salvación y voy a abrir un camino en el mar. Y va a ser representativo de que yo voy a ser quien os libre. Y se separan las aguas del mar y ellos cruzan todo el mar y finalmente pues sabemos lo que sucede con el ejército del faraón, que es destruido. Y llegan y van andando, luego pasan la lucha contra Amalek y finalmente llega a una zona que es el Sinaí. Y en el Sinaí Dios les dice, oye, esperaros aquí porque voy a descender. Voy a descender. Así que nadie se acerque a la montaña, porque si alguien toca la montaña va a morir. Únicamente Moisés podrá subir y algunos más que pueden estar más cerca, pero nadie se acerque. Y de repente viven un escenario brutal de una tormenta como fuego, llamas, etc. Y es cuando Dios le da la ley a Moisés, ¿sí? Entonces Moisés ya ha subido arriba y están días. Nos encontramos en este momento exactamente. Entonces vamos a leer en el capítulo 32 de Éxodo qué es exactamente lo que sucede. Vamos a leer los 8 versículos, ¿vale? Que inician ahora. Dice así, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a ese Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido, no sabemos qué le ha sucedido. Y Aarón les dijo, quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las ovejas y los llevaron a Aarón. Y él los tomó de sus manos y les dio forma con un buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro, y Aarón hizo una proclama diciendo, mañana será fiesta para el Señor, para Yahweh. Y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz, y el pueblo se sentó a comer y a beber y a juguetear. ¿Vale? Esta sería la traducción más acorde, no tanto regocijarse, aunque luego veremos. Entonces el Señor habló a Moisés y diciendo, desciende pronto, porque tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Muy bien. Lo cierto es que el carácter del ser humano es un auténtico drama. Hay un elemento muy interesante con el que iniciamos. Iniciamos escuchando a un pueblo que dice, Moisés, cuando vio que Moisés tardaba en bajar. Y en cambio Dios dice que este pueblo bien pronto se ha apartado. Entonces hay una cuestión aquí del tiempo. El ser humano es inestable. El ser humano es impaciente, no es firme en sus decisiones, no es fiable, es inconsciente, es inconstante y es frágil, muy frágil en su determinación. ¿Cuántas veces hemos tomado la decisión,
voy a ir ahí con fuerza y a los 2 días, si llega a los 2 días, hemos cambiado completamente nuestro plan. Somos totalmente inconscientes. Es decir, que de algún modo, la raíz de todo el desastre fue para el pueblo que Moisés tardaba en venir. Y por lo tanto, fue que no se cumplieron las expectativas que tenía el pueblo referente a eso. Y cuando tus expectativas no se cumplen y se rompen, entonces brota el desánimo. Me acuerdo una vez, yo tenía 14 años, iba al instituto y estábamos preparando el viaje de fin de curso. Y además era un viaje de fin de curso que para mí era apasionante, porque por varias razones. Una, porque yo no había ido en avión nunca, y entonces me hacía especial ilusión. Y la otra es porque íbamos a ir a Grecia, a Atenas, y normalmente en esa época lo habitual era ir a Mallorca y pegarse en fiestas y tal, y no sé, me hacía gracia el hecho de ir más lejos, ¿no? Y para mí era como, guau, esperar ese momento, con mis padres genial, me dejaban ir, yo súper contento, con mis amigos, etcétera, y estaba esperando que no llegan esas fechas, ¿no? Y al final, por fin llegábamos, lo típico de no dormir esa noche porque uno tiene ganas de llegar ya, vamos en autocar todo el colegio, el instituto hacia el aeropuerto del Prat y llegamos todos cargados, haciendo planes, charlando, todos emocionados y vemos que de repente, pues ahí en el panel donde explican las llegadas y las salidas, pues hay el de Atenas y bueno, estamos esperando y ostras, no nos llaman, ¿no? Para pasar el control y tal, no nos llaman, ¿no? Y vemos que pone delayed, ¿no? Que se está retrasando. Y dice, bueno, vaya, se retrasa la salida. Bueno, vamos a esperar. Y no hay manera, y pasa una hora, vamos a ver qué pasa, preguntamos, ¿no? A los profesores, los profesores consultan y no había manera, ¿no? Entonces 1 hora y media y retrasado, no se sabe muy bien, y finalmente después de 2 horas nos dicen que hay tormenta en Atenas y que realmente no podemos ir, ¿no? Entonces, al final todo se fue alargando y yo creo que estuvimos como 4 horas en el aeropuerto esperando, con esa esperanza de poder salir, ¿sabes? Aunque te lo digan, tú estarías esperando horas y horas lo que haga falta, pero para salir. Y al final nos dijeron no, o al final se ha suspendido el vuelo y todo. No me puedo creer, ¿sabes? Subiendo otra vez en el autocar, llegando tarde, además yo en ese momento, nosotros no vivíamos en Barcelona, en las afueras, entonces ir otra vez ahí al instituto, nos reúnen a todos para explicarnos, bueno, vamos a ver qué haremos y tal, y al final, no supiendo qué hacer, pues algunos nos fuimos al cine, vimos una peli además muy mala, y todo acabó siendo un día desastroso, ¿no? Y claro, y es como una decepción, ¿no? Porque tus expectativas eran ir ahí, y porque las expectativas de alguien siempre van ligadas a la voluntad, y la voluntad va ligada al deseo. Entonces, cuando no se cumple, tu deseo es el que no se ha cumplido. Y que no se cumplan los deseos de otros, pues bueno, puede afectar, pero el tuyo, ¿no? Es como muy... Está ligado al corazón y está ligado a uno mismo. Y imaginaos un chico y una chica que se sienten atraídos, pero que viven muy lejos, ¿no? A miles y miles y miles de kilómetros, y entonces uno le dice al otro, mira, el año que viene, el año próximo, 2022, tengo planificado y te voy a ir a ver. ¡Wow! ¡Qué pasada! Me va a ir a ver, Aún no te puedo decir el día, pero voy a ir a verte para que estemos juntos. Bueno, o sea, ya es, primero que estamos, es septiembre, quedan unos meses aún para el 2022, pero uno ya está pensando en qué hará ese día cuando venga su amado o venga su amada, ¿no? Y qué va a hacer, dónde va a ir, dónde le va a llevar, de qué cosas hablarán, las personas que le quiere presentar, todo emocionado, y se acerca el día 1 del próximo año, del 2022. Entonces, qué mejor manera de comenzar el año que viniera el día 1, ¿no? Entonces uno tiene ya, vamos, es que no existe otra cosa en la mente porque va a venir mi amado el día 1. Entonces está esperando, llega el día 1 y
estaba esperando, pero mira que he pasado estas Navidades de forma distinta porque pensaba que era el día 1, pero finalmente no viene el día 1, ¿no? Entonces, bueno, ya sé, viene para Reyes, porque de alguna manera Él quiere ser mi regalo, ¿sabes? Entonces uno va esperando al día 5, no, pero es el 6, porque es cuando uno recibe los regalos y entonces tiene el día para jugar. Va a venir el día 6, entonces va esperando el día 6, todo parece encajar en las profecías de que va a venir el día 6, y finalmente no, viene el día 6. Y todos ves a todos jugar y todos disfrutar, pero tú no ha venido, ¿no? Y sigues esperando. Y bueno, pasan las semanas y ya no encuentras, ¿no?, fechas muy representativas que encajen en el calendario. Ya pasando los días y las semanas y los meses y claro, tú tienes tu vida. Y en tu vida salen tus preocupaciones, salen tus cosas y claro, poco a poco esa expectativa de que venga se va diluyendo cada vez más. Pero aún estamos dentro del año 2022, que era cuando mi amado me había dicho que vendría. Pero sin embargo, el haber una y otra vez fallado esas expectativas que tú tenías hace que te acabes olvidando. Y esa persona cada vez ocupa menos espacio en tu pensamiento. Y eso se resume en la siguiente situación que ocurre en el pueblo de Israel. Moisés tardaba en bajar. ¿Y qué dijo? Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha sucedido. Por lo tanto, primero, olvidan quién les libró de la tierra de Egipto. ¿Fue Moisés? No, fue Dios quien les libró. Sin embargo, a este hombre no sabemos qué le ha pasado. Entonces, cuando a uno le van pasando los años, si uno realmente no está conectado con Dios, si uno no va nutriendo esa relación con Dios, comienza a pensar que aquellas cosas que vivió con intensidad en un pasado, bueno, tal vez era porque estaba muy emocionado. Tal vez en esa época, yo decía siempre, ¿no?, que fue Dios que en ese momento me habló y tal, pero ahora cuando lo explicas a otros, como ya no lo haces con la misma fuerza, ¿no? Y las situaciones que habías vivido que pensabas que venían de él, bueno, a lo mejor realmente era más que nada el contexto, la situación que estaba viviendo, necesidad, en mi familia, esa situación complicada, en el instituto, en el trabajo, que me hizo de alguna manera esperanzadamente buscar a Dios y sucedió, pero no sé, como que todo se va diluyendo mientras pasan los años, como si fuera simplemente una emoción humana. Ya Dios no figura en la interpretación de esos hechos. No es que fuera Dios, es que en esa época tenía mucho ímpetu, era joven, quizás en ese momento de la vida estaba abierto a muchas cosas y por eso yo pensaba que era Él. Pero mirad qué curioso, miran atrás el pueblo de Israel y cuando dejan de reconocer la mano de Dios, miran adelante y dicen: haznos un Dios que vaya delante de nosotros. O lo que es lo mismo, danos algo, crea algo, diseña algo que por lo menos dé sentido y que por lo menos marque el camino que debo seguir porque estoy perdido. Es decir, algo que está sucediendo hoy día en el campo de los negocios, del mundo de las empresas y tal, es que se está valorando el propósito. Hoy día las empresas se están moviendo ya por propósito. Dicen, si no hay un propósito en lo que haces, o sea, el mundo está en lo básico de este mundo. Está en comprender las cosas básicas, pero se está dando cuenta que realmente nada tiene sentido si no hay un propósito. Y dices, entonces el ser humano tiene una necesidad interna de que todo tenga sentido. Sí, exactamente. Entonces por eso el ser humano crea dioses. Sí, claro, crea dioses por eso. Entonces el Dios de la Biblia es falso. No, el Dios de la Biblia es auténtico porque precisamente esa necesidad que tú tienes de tener un Dios delante es porque te separaste de Él. Entonces, no es que, claro, si yo me pongo a adorar las estrellas y el sol, etcétera, ¿eso les convierte en dioses? No, no son dioses. ¿Eso entonces implica que no haya un Dios? Tampoco. Sí existe Dios. Y justamente hay un Dios y por eso tienes esa necesidad de tener un propósito y un sentido en tu vida. La cuestión es dónde estamos buscando.
si encontramos o no encontramos. Y lo que sucedió es que Aarón se vio abrumado por la situación, aunque tenía conocimiento de la verdad. Y dice el texto, y es muy interesante, ¿no? Porque dice que la gente se congregó alrededor de Aarón. Y no es fácil, hablamos de un pueblo que en ese momento, en la descripción estábamos hablando de más de 1 millón de personas. No es fácil, ante la desesperación de un pueblo, que te rodeen. Entonces, en ese sentido, lo rodearon y le dijeron, haznos un dios. Entonces hizo una huida hacia adelante. ¿Qué hace Aarón? Sacaros todos los pendientes, las joyas, los zarcillos de oro, etc. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. Y tú vas a acabar sirviendo a aquel de quien tienes miedo. Siempre. El miedo va a condicionar lo que tú hagas en tu vida. Siempre. Y fíjate lo que sucede, que de aquello que Dios les ha... ¿De dónde habían sacado los zarcillos de oro, todas las joyas, etcétera? Del pueblo de Egipto, de los egipcios. O sea, los egipcios los despidieron y les daban de todo. O sea, esas personas fueron libradas y además Dios les dieron de todo. De oro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que traían, esas cosas que Dios les había dado después de haberse sido liberados, la estaban convirtiendo en un ídolo. Y yo eso lo he visto. Yo he visto personas que se han vuelto a Dios. Tengo algún ejemplo de un familiar muy cercano, de entrar un día en la iglesia desesperado hace años, que de verdad no tenía solución él, y me acuerdo además que en ese momento, y jamás hubiera entrado, es que yo estaba predicando en ese momento, además un mensaje bastante duro, ¿no? En el sentido de que es cuando... Sabéis que explica una situación que está en el infierno y dice, no, si me dejas ir, si me dejas volver a la tierra, yo avisaré a los demás para que crean que este lugar es horrible, ¿no? Y esta persona, cuando terminó la predicación, se puso a llorar, nos abrazamos, se entregó al Señor, empezamos a tener encuentros para leer la Biblia, para estudiar, y es que era increíble. No puedo dar detalles ahora, pero el tipo de vida que llevaba antes es que era brutal, y las cosas que hacía, y llegó un día que me dijo, es que no puedo hacer lo que antes hacía. No puedo, ha llegado un punto en que no puedo, ¿no? Entonces, con el tiempo, ¿qué ha sucedido? Que esta persona, conoció a una chica, etcétera, y de alguna manera sus prioridades fueron cambiando. Y de repente Dios le bendijo, estuvo a punto de morir, estuvo a punto de irse, pero ahora gozaba de su trabajo, de una casa, después de hijos, después un buen coche, después su pasión por las motos, una buena moto, ¿y dónde está Dios? No está. Él cogió esos zarcillos de oro que le había dado Dios después de haberle librado y se dedicó a entregarlos para dar forma a un ídolo. Y esa persona vive apartada de Dios. Todas las pertenencias que tenemos corresponden a Dios, y si algo tienes es de Él. Pero si yo, obteniendo ese fruto, olvido al dador, me he vuelto a perder otra vez. Por eso es más bendecido hacerse tesoros en el cielo que hacerlos aquí. Imaginaos ahora más de 1 millón de personas recolectando todo eso para gestionarlo. O sea que si eran 40 días y la cosa se alargaba, imaginaos ahora. Pero nos encontramos a Aarón construyendo un becerro de oro con todo esto. Y cuando termina, nos dice el texto, que la gente dijo, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. No lo dijo Aarón, lo dijo la gente. Este es tu Dios, Israel. Aarón le dio forma, pero ellos fueron los que le declararon como su Dios. Y cuando Aarón vio esto, por eso es muy interesante la vivencia aquí de Aarón, que no captamos a veces, pero cuando Aarón vio esto, fue cuando dijo,
que creó un altar delante del becerro de oro y dijo, mañana será fiesta ¿a quién? ¿Al becerro? No, a Yahweh, al Señor. O sea, él está ahí con un buril diseñando exactamente. El pueblo dice, este es nuestro Dios que nos sacó, y él a escuchar esto dice, no, y pone él otro altar en medio, delante, y dice, no, mañana es fiesta para Dios, para Yahweh. Y al día siguiente se levantaron bien temprano para traer sacrificios, rendir culto y dar ofrendas. Y dice, el pueblo se sentó a comer y a beber y a juguetear. Este verbo de juguetear en hebreo es letzashek, que quiere decir, que además aparece en Corintios por Pablo también, es una palabra que implica juegos de carácter sexual. Es decir, que en medio de las ofrendas a Dios habían situaciones donde había fornicación entre las personas que lo hacían, en las tiendas, etc. O sea que esta es un poco la idea de cómo todo esto se estaba mezclando. Así que todo aquello termina en una mezcla de culto a un ídolo que expresa simplemente la adoración a la voluntad humana. Porque cuando tú creas un ídolo, creas a tu voluntad. Por eso no nos sometemos a Dios, porque Dios tiene su voluntad. Pero tú cuando creas un ídolo, al final vas a creer que Él te ha respondido a las cosas que tú crees que te tenía que responder. Entonces es un auténtico frustre de engaño totalmente, ¿no? Y ahí se mezcló esa fornicación, adulterio, el nombre de Dios, el culto a Dios, las ofrendas, el desenfreno de beber, comer, la embriaguez. Aarón temía a Dios, pero también temía al pueblo. Aarón quiso servir a Dios, pero también quiso servir al pueblo. Quiso agradar a Dios y quiso agradar al pueblo. Y terminó poniendo el mismo altar al nombre del Dios vivo con una imagen de un animal. ¿Sabéis qué es un buril? Esto es un buril. Con esto, imaginaos a Aarón dando forma al oro y pensando en su mente, ¿qué estoy haciendo en estos momentos? Lo que aquí está explicando es lo que pasa en nuestro corazón así de veces. Estamos haciendo cosas y diciendo por dentro, ¿qué estoy haciendo? Mientras los demás aplauden este tipo de conductas, mientras el mundo aplaude este tipo de desenfreno. Pero tú sabes que no es correcto delante de Dios a lo que estás dedicando a dar forma. Si tu cuerpo es templo de Dios, ¿qué cosas hay dentro de él? Rendimos culto a Dios mientras nos levantamos a juguetear en nuestra mente, en nuestras fantasías. ¿Cantamos al Dios vivo mientras nos embriaga el incienso de la impaciencia y la incontinencia? A veces son cosas pequeñas, pero que poco a poco nos hunden completamente en una oscuridad. No se puede servir a dos señores, porque acabarás amando a uno y acabarás rechazando a otro. Uno generará culpa. ¿Os acordáis, no, de Jesús? ¿Por qué servimos? Porque hay temor. Y Jesús dice, yo os enseñaré a quién tenéis que temer. ¿A quién tenéis que temer? ¿A los que pueden destruir el cuerpo? ¿O al que puede destruir tu cuerpo y enviar el alma al infierno? A ese es a quien debéis temer. Porque si a ese teméis, entonces a ese os someteréis. Y hay un sometimiento a Dios que es diferente a cualquier otro. Y es la libertad. Cuando uno se somete a Dios es porque es por amor. Y en el amor hay libertad. Pero cuando tú te sometes a las cosas de este mundo, ¿sabes por qué genera tanta culpa a veces caer en las cosas de este mundo? Porque en el fondo estás sirviendo a tu carne. Y eso quiere decir que estás sirviendo a alguien muerto. Entonces es absurdo servir un cuerpo muerto. Pero Dios es un Dios vivo. Sirves al Dios vivo, eso va a tener repercusión en tu cuerpo mortal también, porque te da vida. Cuando Moisés llegó, él llegaba después de tantos días con las tablas, con la ley, directamente delante de Dios. Y Dios le dice, ¿no? Él dice, desciende pronto, mira, tu pueblo es tuyo, porque mío no es, ¿sabes? Tu pueblo, fijaos el sentimiento, ¿no?, de Dios en este sentido, dice,
tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, y así, es tuyo, lo has sacado tú. Sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido, bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Estamos hablando de semanas, 2 meses. Ver abrir el mar, si vieras abrir todo el mar hasta aquí fueras a Menorca andando, ¿creerías en Dios? No, aquí se demuestra que no viene por estas pruebas que tú vas a creer en Dios. Se han desviado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. He visto a este pueblo y sé que es de dura cerviz. Ahora pues déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, pero yo de ti haré una gran nación. Y claro, Moisés dice, no, por favor, sino que dirán las otras naciones, nos sacaste, pero mira, vaya Dios que tienen, no, por favor, no lo hagas, ¿no? Y Dios dice, vale, no lo haré. Llega Moisés con las tablas y ve lo que han hecho y las tira y les destruye. Y luego viene para acabar un episodio muy duro. Porque Moisés, después de haber roto las tablas, dijo, se levantó, se quedó de pie ante el campamento, y es ahí donde se cree que estaban pues los líderes de las principales tribus. Se quedó justamente ahí parado y dijo, el que esté por el Señor, venga a mí. O lo que es lo mismo, el que no haya tomado parte en esto, que venga a mí. Y los que fueron con él fueron los de la tribu de Leví. Por eso luego Leví tiene un lugar distinto, ¿no? ¿Y qué pasó? Que Moisés dijo, matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su vecino. Y cayeron aquel día 3000. Esto es un castigo limitado, de esos que aparecen en la Escritura como ejemplo. El pueblo de Israel, por eso decimos, vaya pueblo, ¿no? El pueblo de Israel no era un pueblo impaciente. Es decir, sí lo era, ¿vale? Pero el pueblo de Israel sabía esperar en esa época mucho más de lo que sabemos esperar nosotros. El pueblo de Israel era esclavo, había estado 400 años sabía perfectamente lo que tomaba construir uno de los monumentos que les obligaba al faraón. O sea, es que por mucho que se afanaran, sabían que requería tiempo. Esta gente estaba acostumbrada a trabajar el campo. Sabía cuál era el tiempo de la siega, y sabía cuál era el tiempo de la siembra, y sabía perfectamente que aunque siembre hoy y tenga muchas ganas de que mañana ya florezca todo, no va a venir. Entonces era gente que sabía que tenía que esperar. En cambio nosotros hoy, bombardeados, sirviendo a todos nuestros impulsos inmediatos, ¿has probado de guardar tu móvil en el bolsillo y no sacarlo o en una bolsa en tu casa en todo el día, sin pasar constantemente por las 4 o 5 aplicaciones que miras constantemente? No vas a poder. No vas a poder quitar tus ojos de una pantalla. Es increíble. Y esto no lo digo porque yo lo he visto. Y dices, y el aviso, esta semana se ha aumentado un 23% ¿pero qué es esto? Y miras las horas y digo, madre mía, que me saco un máster en las horas que he estado mirando. Es así, es terrible. Estamos en los últimos tiempos, estamos esperando a Jesús por segunda vez. Jesús tiene que regresar a buscar a su novia, que es su iglesia, y somos nosotros. Pero como él ya se preguntó, ¿hallará fe en la tierra cuando venga? Esta es la cuestión. ¿Habrá cuando regrese el Hijo del Hombre? Estamos en un periodo muy difícil de enfriamiento total en el mundo occidental, en las iglesias. Tremendo. Y aún se cumple así la palabra de Mateo 24. El error del pueblo vino cuando dijo Moisés, el hombre que nos liberó, tarda en venir. Jesús, el hombre que nos liberó, tarda en venir. Y miro en YouTube y en YouTube veo que viene la fiesta de las trompetas y viene tal, y miro el día 6, pero ahora resulta que por las lunas de sangre no, tiene que ser el tal, y venga YouTube, entre eso y el anticristo, pum, y olvidamos la relación con Dios. Y no nos damos cuenta del propósito del por cual nos ha llamado aquí.
Porque creemos que estamos en lo cierto mirando cosas de cristianos que hablan de estas cosas, pero estamos todo el día con lo mismo. Y tarda. Yo sé que aquí no hay nadie que dice, uy, Jesús está tardando demasiado, me voy a dedicar a vivir a este mundo. Y nadie hace este tipo de reflexión racional. Yo ya lo sé. Pero, ¿qué pasa en tu conducta? Porque esto es lo que refleja realmente si piensas así o no inconscientemente. Tú lo vas a ver en tu conducta. Eso no lo va a decir nadie de los que estamos aquí, pero mira tu vida. En qué dedicas tu tiempo y vas a ver realmente qué es lo que estás priorizando. Es así. Es un tema de expectativas que van unidas a la voluntad. Es que veo que Dios ya no me llena tanto, ¿no? Como antes, o vivo como si ya no lo hiciera. Y tomamos nuestro buril como hábiles artífices, dedicando nuestro tiempo a diseñar vacas sagradas en nuestro corazón. Y cuando, ¿sabes? Y cuando hablas de Dios es como si hubiera un fuego extraño en tu templo. Y hay una mezcla del culto a Dios y el culto a uno mismo. Y tu boca se sella para que no brote el Evangelio. Cuesta más hablar de Dios. Y ha caído tu hermano, y ha caído tu amigo, y ha caído tu vecino, y han caído los 3000 que te rodean. Porque tú no has abierto la boca para dar testimonio de Dios. Jesús dijo a sus discípulos, estad siempre preparados y mantened las lámparas encendidas y sed semejantes a hombres que esperan a su Señor. Mantened las lámparas encendidas con fuego y si hay fuego en tu corazón, los demás serán iluminados. Así que oremos para que Dios encienda nuestras lámparas porque los días son malos. Tenemos muchos retos, tenemos que permanecer unidos, tenemos que pedir a Dios que nos avive, que nos dé su aliento y su poder para que podamos transmitir el Evangelio a los otros sin miedo, tengamos miedo a Él, a nadie más. Tememos a Él y será por amor, no temeremos nada en este mundo, seremos capaces de entregarlo todo, absolutamente todo. No fantaseemos en si un día yo voy a dar la vida por Cristo si no eres capaz de apagar el móvil, porque no vas a tener ese privilegio. Entonces, ¿vamos de verdad a buscar en nuestras habitaciones al Dios vivo o no vamos a buscarle? Vamos para allá, vamos a orar, pasar todo el tiempo orando. Es necesario, porque Dios va a bendecir, lo hace siempre, lo hace. El diablo no tiene nada que hacer. Es muy frustrante ser diablo, porque es que siempre va a salir el vencedor y Jesús va a vencer. Siempre. Así que, Padre, quiero pedirte por esta iglesia, por el Evangelio que traiga frutos. Por favor, tú sabes las necesidades que estamos pasando en cada uno de los corazones. Cómo somos tentados de mil maneras somos tentados y queremos estar firmes siendo santos porque tú eres santo. Reconocemos que el Espíritu, la primera característica es que es santo, no es ninguna otra, la primera es esta y nosotros queremos que tú a través del Espíritu Santo nos hagas como tú mismo y que amemos el ser santos, que amemos el ser limpios y que tú nos des oportunidades de hablar, porque cuando hablamos de ti a los demás se maravilla nuestra boca, nuestra mente, nuestros ojos se iluminan como con miel y te pido que sea así. Allí donde vayamos, que no temamos, no tengamos temor, que no podamos que nos libres de la angustia, que no pese más que el amor por ti y que todas las situaciones, si pasamos necesidad, sea para que justamente nuestro corazón te mire a ti. Y si realmente la abundancia está permitiendo que nos separemos de ti, entonces adiós a la abundancia. Pero que no perdamos esa comunión contigo. Perdona nuestros pecados porque seguimos cometiendo pecados. Y te pedimos perdón. Que tú traigas un arrepentimiento auténtico a nuestra vida, a nuestro día a día. Que lo vean nuestros hijos, que nuestros hijos vean cómo nos arrodillamos delante de ti para su testimonio. Que vean cómo leemos la Biblia y que después hay frutos, que no nos encendamos a ira con nuestro marido, con nuestro esposo, con nuestra mujer, que tratemos bien, que lo hagamos como tú eres, Señor, para que ellos vean y crean. Y que te pido también por todos los jóvenes que estamos ahí
viendo que muchas personas quedan como descolgadas, que no saben muy bien por dónde tirar, que están encerrados, que están conectados todo el día, que pierden sus días. Te pido misericordia por este barrio, por esta ciudad, por esta nación. Sabemos que los tiempos que van a venir, sabemos los juicios que van a venir, pero mantén tu iglesia viva hasta que tú llegues, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.